Amigos, escuchen con atención, porque lo que voy a decir hoy puede cambiar el rumbo de su vida. Hay decisiones que parecen pequeñas, simples, inofensivas, pero que pueden abrir puertas al sufrimiento, a la escasez, incluso a la maldición. La palabra de Dios nos advierte una y otra vez que no debemos ser necios con lo que Él nos ha dado. Hoy voy a hablarte de 8 cosas que nunca deberías prestar. Y si lo haces, si ignoras esta advertencia, podrías estar invitando a la pobreza a entrar en tu casa. Podrías estar abriendo tu vida a consecuencias que no ves venir. Así que te ruego, quédate conmigo. Este mensaje es urgente. Tu futuro espiritual y material podría depender de esto. Vivimos en un mundo donde la generosidad es aplaudida, donde compartir se ve como un acto noble. Y sí, hay bendición en dar. La Biblia nos enseña a ayudar al necesitado, a extender la mano al que sufre, pero también hay advertencias claras. No todo lo que prestamos trae fruto, no todo lo que compartimos agrada a Dios. Hay cosas que, si las entregas a otros, aunque parezca un acto bueno, estarás abriendo puertas que Dios nunca quiso que se abrieran. Hoy quiero hablarte con el corazón, como un pastor habla a su rebaño, porque muchos de ustedes están luchando, están orando, están trabajando y aún así no ven fruto. Y se preguntan, ¿por qué? ¿Qué está bloqueando mis bendiciones? A veces, el enemigo no entra por una gran puerta, entra por un pequeño descuido. Y hay ciertas cosas que, si las prestas, si las entregas sin discernimiento, pueden convertirse en cadenas invisibles que te atan, que te roban la paz, la provisión y la protección divina. Esta no es una palabra para que tengas miedo, es una palabra para que despiertes, para que mires tu vida con ojos espirituales, porque lo que estás entregando con tu mano puede estar drenando tu alma. Vamos a hablar hoy de 8 cosas que jamás deberías prestar. 8 cosas que si no tienes cuidado pueden ser la causa de pobreza, ruina y maldiciones sobre ti y tu familia. Amigos, hay puertas que no se ven con los ojos, pero se abren con las decisiones del corazón. Hay actos que parecen pequeños, gestos que parecen inofensivos, pero que abren puertas invisibles al mundo espiritual. Y esas puertas no siempre llevan a la bendición. Algunas conducen directamente a la maldición. El enemigo no necesita que le des toda tu vida, solo necesita una rendija, una brecha, una puerta que tú mismo abras por ignorancia o por un corazón no vigilante. La palabra de Dios dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué nos dice esto el Señor? Porque desde el corazón salen las decisiones. Desde allí nace la generosidad, pero también la necedad. Hay momentos en que prestamos lo que no debemos, y no hablo solamente de cosas materiales. Hay quienes prestan su paz, su tiempo, su energía, sus dones a personas que no han sido puestas por Dios en sus vidas, y al hacerlo sin darse cuenta, están dejando abierta una puerta por la cual entra la oscuridad. Quizá tú has vivido esto, has querido ayudar a alguien, darles algo tuyo, confiarles una parte de ti, y luego todo comenzó a ir mal. Perdiste el gozo, tu economía comenzó a caer, tu salud se resintió, y pensaste, ¿por qué, Señor? ¿Por qué si yo solo quise hacer el bien? Porque no toda ayuda es dirección divina, no todo préstamo es voluntad de Dios. Hay cosas que fueron dadas a ti para que las cuides, no para que las compartas con cualquiera. En 2 Juan 1:10-11 leemos: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis, bienvenido, porque el que le dice, bienvenido, participa en sus malas obras. Esto es fuerte, directo y muchas veces ignorado, porque vivimos en una cultura donde el amor parece ser sin límites, donde todo debe ser tolerado, donde todo debe ser compartido. Pero Dios pone límites. Dios protege lo santo. Dios te dice, no todo el que entra a tu vida debe recibir lo que es tuyo, porque al hacerlo, tú mismo participas de lo que ellos cargan. Hay personas que cargan con maldición, no porque tú las maldigas, sino porque viven alejadas de Dios.
rechazan su palabra, caminan en tinieblas, pero vienen a ti con sonrisas, con palabras suaves, pidiéndote algo, un favor, un préstamo, tu apoyo. Y tú, movido por compasión, abres tu vida, les das acceso a tu casa, a tu corazón, a tus recursos, y en ese acto que parece bondadoso, abres una puerta invisible, y por esa puerta entran cargas que no eran tuyas, problemas que no sembraste, tormentas que no te correspondían. La Biblia dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Así de claro, no le des lugar, no le abras la puerta, no te justifiques con buenas intenciones. La obediencia es más poderosa que la compasión mal dirigida, porque lo que tú prestas, lo que tú entregas, si no es guiado por el Espíritu Santo, puede convertirse en el canal por el cual entra la ruina. Recuerda esto, no todo lo que es tuyo debe ser compartido. Hay cosas que son consagradas, hay cosas que el Señor te dio para que las guardes, las cuides, las protejas. Si abres la puerta equivocada, por amor mal entendido, podrías estar permitiendo que lo sagrado sea pisoteado, y con ello, que la maldición entre por tu propia mano. Hoy Dios te llama a cerrar esas puertas invisibles, a discernir, a pedir sabiduría, a vigilar tu corazón y tus decisiones, porque cada acto que haces en lo visible tiene un eco en lo invisible. Y muchas veces lo que parece generoso puede estar robando tu bendición. Y si hay puertas que se abren por ignorancia, también hay trampas disfrazadas de virtud. La generosidad, ese hermoso don que Dios ha puesto en nuestros corazones, puede volverse una trampa mortal si no está guiada por el Espíritu Santo, porque el enemigo no siempre ataca de frente. A veces se viste de necesidad, se esconde detrás de una súplica, se cubre con el disfraz de la compasión, y allí, sin darnos cuenta, caemos. La generosidad no es pecado, es una virtud del cielo. Pero cuando se ejerce sin discernimiento, cuando se da todo a todos, cuando se entrega lo santo sin preguntar a Dios, entonces ya no es virtud, es vulnerabilidad. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¡Qué palabra tan fuerte! No todo el que pide merece recibir, no todo el que llora merece entrar. Jesús no hablaba desde la dureza, hablaba desde la sabiduría del cielo, porque hay corazones endurecidos que no buscan ayuda, buscan aprovecharse. Hay personas que no quieren tu bendición para glorificar a Dios, sino para usarla como excusa para seguir en desobediencia. Conozco historias de hombres y mujeres que entregaron todo lo que tenían por ayudar, vendieron lo que Dios les había dado para socorrer a alguien, y luego esa persona desapareció, los traicionó, y ellos se quedaron con manos vacías, preguntándose por qué. Y la respuesta no está en la falta de amor, sino en la falta de dirección. No pidieron guía, no buscaron al Señor, actuaron por emoción, no por obediencia. La generosidad sin guía puede destruir, puede arrastrarte a la ruina emocional, financiera y espiritual, porque cuando das lo que no fuiste llamado a dar, te conviertes en blanco del desgaste, y el enemigo se alimenta del desgaste. Él no quiere solo tus recursos, quiere tu fe, quiere que al final digas, ¿de qué sirvió ayudar? ¿Dónde está Dios? Pero no fue Dios quien te envió, fue tu impulso. La Biblia dice en Proverbios 19:2, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, peca. Apresurarse a dar, a prestar, a entregar, sin sabiduría, es pecado, porque se convierte en orgullo, en creer que tú sabes más que Dios, que puedes arreglar lo que solo el Espíritu Santo puede transformar. Hay personas que tú no vas a cambiar con un préstamo. Hay personas que no van a salir del hoyo porque tú les des algo. Solo saldrán cuando se humillen delante del Señor. Hasta entonces, cualquier ayuda será como regar tierra seca. No dará fruto y te robará la semilla. Y por eso debemos orar antes de actuar. Debemos preguntar al Espíritu Santo, ¿esta generosidad me la estás pidiendo tú o nace de mi impulso? Porque incluso el deseo de ayudar puede convertirse en una trampa si no viene de Dios. Lucas 6:38 dice, dad
y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Sí, hay bendición en dar, pero esa promesa está dirigida a quienes dan desde el corazón guiado por Dios, no a quienes se desgastan dando lo que Dios nunca les pidió que entregaran. Hoy el Señor quiere abrirte los ojos para que entiendas que la generosidad no es dar todo a todos, sino dar lo correcto en el momento correcto, a la persona correcta, guiado por su espíritu. Porque cuando damos sin dirección, podemos estar alimentando el ciclo de pobreza en otros y atrayendo agotamiento espiritual sobre nosotros mismos. No todo lo que parece bien es bueno, y no toda generosidad agrada al cielo. Solo aquella que nace del corazón obediente, del oído atento, del alma que consulta primero al trono de Dios antes de abrir la mano al hombre. Y si hay algo que debes entender con urgencia, es esto: lo que Dios te dio no es para todos. Vivimos en una época en la que se nos enseña a compartirlo todo, a no poner límites, a abrir el corazón y la mano sin reservas. Pero esa no es la forma en que el reino de Dios opera. Nuestro Dios es un Dios de orden, de propósito, de dirección. Y Él no te da recursos, dones, tiempo o revelación para que los entregues sin discernimiento. Hay bendiciones que fueron puestas en tus manos para que las cuides, no para que las distribuyas a quienes no las valoran. En Mateo 25, Jesús cuenta una parábola sobre los talentos. A uno se le dio 5, a otro 2 y a otro 1. No fue casualidad, fue de acuerdo a la capacidad de cada uno. No fue casualidad, fue de acuerdo a la capacidad de cada uno. Y cuando el Señor volvió, no les pidió cuentas sobre lo que hicieron con los talentos de los demás, sino sobre lo que hicieron con lo que a ellos les fue confiado. Y allí está la clave. Lo que Dios te dio es tu responsabilidad y no está diseñado para todos. Hay personas que no están listas para recibir lo que tú cargas. Hay quienes usarán tu bendición para pecar, tu sabiduría para manipular, tu tiempo para drenarte y tu bondad para aprovecharse. La palabra de Dios dice en Proverbios 23:9: no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus palabras. No todos merecen oír tu consejo, no todos están preparados para tu testimonio. Hay momentos en los que hablar es desperdiciar perlas. Hay personas que no quieren cambiar, solo quieren compañía en su desobediencia. Y si tú entregas lo santo a quienes no lo honran, te haces partícipe de su desprecio. Mira a Jesús. Él amó a todos, pero no compartió todo con todos. A las multitudes les hablaba en parábolas, pero a sus discípulos les revelaba los secretos del reino. A algunos sanó con una palabra, a otros con un toque y a otros los dejó sin respuesta, no porque no los amara, sino porque sabía que no todos podían manejar lo mismo. Él conocía el corazón, y tú también necesitas aprender a discernir. En 1 Timoteo 5:22 leemos: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Esto no solo habla del ministerio, habla de la vida entera. No entregues tu energía, tu don, tu respaldo, tu tiempo a cualquiera. No participes del pecado ajeno por querer ser aceptado. No prestes lo que Dios te dio para que sea canal de gloria, si terminará siendo instrumento de ruina. Hay personas que Dios no puso en tu camino para que les entregues todo, sino para que ores por ellas a distancia. Hay amistades que no son asignaciones divinas, sino trampas disfrazadas. Hay puertas que no debes abrir, aunque parezcan una oportunidad de ayudar, porque si das lo que no te fue indicado dar, puedes perder lo que Dios te confió para tu propósito. He conocido siervos que entregaron sus dones a gente que solo buscaba fama, padres que sacrificaron sus hogares por mantener la paz con hijos rebeldes, empresarios que invirtieron en proyectos de personas que despreciaban la fe, y al final todos ellos vieron cómo lo que era bendición se convirtió en carga, porque lo que Dios da, solo Él puede guiar sobre cómo y a quién entregarlo. Dios te ha dado cosas valiosas: tu tiempo, tu salud, tu paz, tu testimonio, tus recursos, tus dones. No los malgastes, no los prestes por presión,
No los entregues para agradar a los hombres. Guarda lo que te fue dado. Pregunta a Dios: ¿esto que tengo, para quién es, Señor? Porque hay bendición en dar, pero hay sabiduría en esperar la orden divina antes de hacerlo. Y cuando entregas lo que Dios te dio sin discernimiento, cuando prestas sin consultar al Espíritu, cuando abres tu vida, tus recursos, tu corazón, sin saber a quién, hay un precio espiritual que se paga. No lo ves al principio, no suena como algo grave, pero al poco tiempo comienzas a notarlo. Tu paz se va debilitando, tu fe se siente cargada, tu comunión con Dios se vuelve silenciosa y no entiendes por qué. Has hecho lo correcto, has dado, has ayudado. ¿Por qué entonces te sientes vacío? Porque no todo acto generoso es aprobado por Dios. El discernimiento es una protección espiritual, es el filtro del cielo. Sin él vives expuesto. Y muchos cristianos hoy están heridos, drenados, confundidos, no porque pecaron abiertamente, sino porque prestaron algo que no debían. Prestaron su oído a quien solo trajo chismes. Prestaron su casa a quienes llevaban maldición. Prestaron su dinero a los que lo usarían para alimentar el pecado. Y cuando prestas sin dirección, abres una puerta que te cuesta más de lo que imaginabas. La palabra lo dice claramente en Proverbios 22, 26, 27. No seas de aquellos que se comprometen, de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Muchos interpretan esto solo en lo material, pero en lo espiritual también hay consecuencias. Cuando prestas sin sabiduría, terminas pagando precios que no te correspondían. Te involucras en cargas ajenas, tomas batallas que Dios nunca te pidió pelear. Y terminas debilitado, desanimado, con el alma cansada. He conocido creyentes que prestaron sus emociones a personas tóxicas, que se hicieron responsables de los problemas de otros por compasión, sin entender que estaban cruzando una línea espiritual. Y ese desgaste los llevó al borde de la amargura. Empezaron a culpar a Dios por lo que estaban sufriendo, sin ver que lo que hicieron fue actuar sin consultar, sin frenar, sin discernir. En Josué 9 vemos algo impactante. Los gabaonitas engañaron al pueblo de Israel. Fingieron ser de tierras lejanas para que Josué hiciera pacto con ellos. Y dice el versículo 14: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Ese fue el error. No consultaron a Dios. Y por no hacerlo, se ataron a una alianza que trajo complicaciones por generaciones. Esa es la consecuencia de prestar sin discernimiento. Tomas decisiones desde la vista, desde la emoción, desde la compasión humana, pero no desde el altar. Y terminas atado espiritualmente a situaciones que te desgastan, que te frenan, que roban tu avance en Dios. El enemigo no siempre viene a destruirte con fuerza, a veces solo busca distraerte. Si logra conectarte con las personas equivocadas, si logra hacer que prestes tu vida a la causa equivocada, no necesitará atacarte frontalmente. Te dejará cansarte, desgastarte, apagar tu fuego lentamente. Y cuando menos lo esperas, tu oración ya no tiene fuerza, tu fe ya no se levanta y tu ánimo se ha ido. Todo porque prestaste lo que no era para prestar. La Biblia dice en Eclesiastés 10:1: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Un solo acto sin discernimiento puede contaminar lo que llevabas construyendo con tanto esfuerzo. Una sola alianza equivocada, una sola entrega emocional sin guía, puede frenar años de crecimiento espiritual. Y por eso, el llamado hoy es a abrir los ojos, a pedir sabiduría, a dejar de vivir por impulso y comenzar a vivir por dirección divina. Dios no quiere que dejes de ayudar, pero sí quiere que dejes de hacerlo en tu propia fuerza. Quiere que ores antes de prestar, que preguntes antes de entregar. Y si hay algo que el enemigo estudia con atención, es lo que tú tocas. Él observa tus pasos, tus decisiones, tus relaciones, tus hábitos. No siempre va a atacar de manera directa, pero muchas veces esperará que tú pongas tu mano donde no debías.
Porque cuando tocas algo sin permiso de Dios, sin cobertura espiritual, sin discernimiento, puedes abrir una brecha. Y esa brecha se convierte en acceso. Lo que tocas, si no está bajo obediencia, puede ser puerta para la destrucción. El enemigo no puede robarte lo que Dios te ha dado, pero puede contaminar lo que tú usas de forma incorrecta. Puede transformar lo bendito en peso, lo sano en carga, lo sagrado en vergüenza. No porque Dios haya fallado, sino porque tomaste lo que era santo y lo expusiste a lo impuro. Recuerda lo que pasó con Acán en Josué 7. Dios había dicho claramente que no tomaran nada del anatema, nada de lo destinado a destrucción. Pero Acán tocó lo prohibido, lo escondió en su tienda, y el resultado fue derrota para todo el pueblo. Josué 7:11 dice: Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Mira las palabras: no solo lo tomaron, lo guardaron, lo ocultaron. Así actúa el enemigo. Te tienta a tocar y luego te convence de esconderlo. Y en ese ocultamiento, en ese silencio, en esa falta de confesión, comienza la maldición. Hay personas que están viviendo bajo opresión no porque hicieron algo grande, sino porque tocaron algo pequeño sin pedir dirección. Se unieron a alguien en negocios sin orar. Prestaron dinero que no debían. Aceptaron una ayuda que venía con ataduras. Iniciaron una relación sin la bendición de Dios, y el enemigo lo vio y usó ese contacto para lanzar confusión, división, deuda, enfermedad, cansancio espiritual. La palabra dice en 2 Corintios 6:17: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No se trata solo de lo físico. Hay conversaciones que son inmundas, hay ambientes que contaminan, hay asociaciones que parecen inofensivas, pero llevan semillas de destrucción. Y si tú no tienes el discernimiento para identificar lo inmundo, puedes tocar lo que después destruirá tu paz. El enemigo es astuto. Él no necesita mucho. Solo necesita una rendija, un acto descuidado, un permiso sin oración. Y por eso la Biblia dice en Efesios 4:27: ni deis lugar al diablo. No le des lugar en tu casa. No le des lugar en tus decisiones. No toques lo que no fue santificado por Dios. No entres en relaciones que no fueron establecidas por Él. No prestes tu fuerza, tu tiempo, tu alma a lo que parece bueno pero no viene del cielo. He escuchado testimonios de personas que se ataron espiritualmente por prestar cosas a personas con malas intenciones. Cosas que parecían simples: un cuarto, un vehículo, una firma. Pero lo que toca se vuelve puente. Y si no está cubierto, si no fue entregado a Dios, se vuelve herramienta en manos del enemigo. Hoy Dios te llama a limpiar tus manos, a soltar lo que tocaste sin Él, a cortar los lazos que nacieron sin oración, porque el enemigo no tiene poder sobre ti, a menos que tú mismo le entregues la llave. Y esa llave muchas veces es lo que tocas sin discernimiento, lo que usas sin dirección, lo que ofreces sin cobertura espiritual. Dios quiere redimir tus manos, pero primero debes dejar de tocar lo que Él no te dio permiso de tomar. Y si hay algo que muchos creyentes no han aprendido a reconocer, es que no todas las personas que se acercan a ti vienen de parte de Dios. Hay almas que no llegan para edificar, sino para drenar. Almas que no te fortalecen, sino que se alimentan de tu paz, de tu energía, de tu tiempo, de tu fe. Y si tú no estás espiritualmente despierto, esas almas terminarán robándote la bendición que Dios había depositado en ti. Estas no son personas malas en apariencia, muchas veces son personas heridas, necesitadas, confundidas, pero no toda necesidad es tu asignación, no todo dolor fue puesto en tu camino para que lo cargues tú. Porque si comienzas a llevar cargas que Dios no te dio, terminarás agotado, vacío, desconectado del propósito divino. Jesús mismo nos enseñó esta verdad. En Marcos 5, cuando una mujer con flujo de sangre tocó su manto, Jesús se detuvo y dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y cuando los discípulos se asombraron por la pregunta, Jesús respondió en el versículo 30: yo he sentido que poder ha salido de mí. Mira eso. Aunque fue un toque de fe,
Aunque la mujer fue sanada, Jesús sintió que algo salió de él, porque cada toque, cada conexión, cada relación tiene un costo espiritual. ¿Cuánto más lo sienten aquellos que son tocados no por fe, sino por manipulación, por dependencia emocional, por intenciones ocultas? Muchos creyentes hoy están drenados no por el pecado, sino por las conexiones equivocadas, por rodearse de almas que no buscan a Dios, sino que se alimentan de ti. Gente que no ora, pero quiere que tú ores por ellos todos los días. Gente que no obedece, pero quiere tus consejos. Gente que vive en rebeldía, pero quiere estar bajo tu sombra. Y mientras tú das y das, sin dirección, sin límites, sin sabiduría, tu fuego comienza a apagarse. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. No es cuestión de despreciar a nadie, es cuestión de entender que tus asociaciones determinan tu fuerza espiritual. Hay personas que Dios permite por una temporada. Hay otras que el enemigo envía para distraer, para enfriar, para desenfocar. Y si tú no sabes discernir la diferencia, lo que empezó como bendición se vuelve carga. He visto pastores que comenzaron con un llamado puro, llenos de fuego, pero que permitieron en su círculo íntimo a personas que solo criticaban, drenaban, desanimaban. Y en poco tiempo su visión se nubló. He visto matrimonios donde uno de los dos se aferraba a amistades que eran una fuga constante de bendición. Y lo que Dios construía en casa se derrumbaba por las puertas abiertas a las almas equivocadas. La Biblia nos advierte en 2 Tesalonicenses 3:6: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Esto no es orgullo, esto es obediencia. Apartarse no es despreciar, es proteger lo que Dios te dio. Es entender que tu bendición tiene un propósito y no debe ser drenada por relaciones sin fruto, sin fe, sin dirección divina. Hoy el Espíritu de Dios te llama a revisar tu círculo. ¿Quiénes están a tu lado drenando lo que Dios te dio? ¿Quiénes reciben de ti pero nunca dan? ¿Quiénes usan tu paz pero no la cultivan? No puedes seguir viviendo al borde del agotamiento espiritual porque no has aprendido a decir no. Dios te da gracia, pero tú debes aprender a administrar esa gracia. No todo el que se acerca viene con buenas intenciones, y si no aprendes a cerrar puertas, puedes perder la fuerza que necesitas para cumplir tu llamado. Dios no quiere que vivas drenado, vacío, cansado. Él quiere que camines con poder, con visión, con autoridad. Pero para eso, necesitas soltar las almas que te están robando la bendición, no con odio, con discernimiento, no con juicio, con obediencia, porque solo cuando dejas de alimentar lo que Dios nunca te pidió sostener, y puedes ver multiplicada la bendición que Él te dio para cumplir tu propósito. Y uno de los momentos más aterradores en la vida espiritual no es cuando Dios te corrige, sino cuando guarda silencio, porque cuando Dios habla, incluso si lo que dice duele, hay dirección, hay luz, hay esperanza. Pero cuando desobedecemos una y otra vez, cuando endurecemos el corazón, cuando ignoramos su voz, llega un punto en el que el cielo se calla, y ese silencio pesa más que 1000 palabras. La Biblia nos muestra esta verdad en la historia del rey Saúl. En 1 Samuel 28:6 leemos: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Por qué Dios no le respondió? Porque Saúl ya había despreciado la voz de Dios antes. Él había desobedecido las instrucciones claras, había actuado por temor, por presión, por orgullo, y llegó el momento en que Dios se apartó. Su presencia no se retiró de golpe, pero su voz se silenció. Y cuando Dios calla, es señal de juicio, es advertencia, es dolor. Muchos creyentes viven orando, clamando, buscando dirección y sienten que Dios no responde. Pero no es que Él no escuche, es que hay desobediencia sin arrepentimiento. El pecado no confesado bloquea el fluir de la presencia de Dios. No se trata de que Dios sea cruel, se trata de que Él es santo, y su santidad no habita donde hay rebeldía persistente. Isaías 59:2 lo dice con claridad: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios,
y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No es que Él no tenga poder, no es que no quiera ayudarte, es que hay algo que debe romperse primero, la desobediencia. Dios no puede ser ignorado y luego buscado como si nada hubiera pasado. Su gracia es real, pero también lo es su justicia. Y cuando Él habla, espera obediencia, no parcial, no a conveniencia, obediencia completa. Conozco personas que dicen, ya no siento lo mismo que antes, ya no escucho a Dios como antes, ya no hay fuego en mi interior. Y muchas veces cuando vamos al origen, encontramos decisiones tomadas sin consultar, caminos recorridos que Dios no aprobó, puertas abiertas por emociones y un corazón que se fue endureciendo poco a poco. No lo notaron al principio, pero un día se dieron cuenta que el cielo estaba en silencio. David, en su pecado, también experimentó esto, pero él hizo lo que muchos hoy no hacen: se quebrantó. En el Salmo 51:11 clama: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él entendía que lo peor no era perder el trono ni el respeto. Hace algunos años conocí a un hombre llamado Javier, quien pasó por una experiencia que transformó completamente su vida. Javier vivía atrapado en la cadena de una vida llena de malas decisiones. Su corazón estaba marcado por la desobediencia y las consecuencias de esas decisiones lo perseguían constantemente. Había prestado, sin discernir, tanto su tiempo como su energía y, lo más importante, su fe a las personas equivocadas. Había prestado su confianza a aquellos que no valoraban lo que él ofrecía, aquellos que no veían el valor de la bendición que Dios había depositado en él. Al principio, las cosas parecían ir bien. Javier intentaba ayudar, dar y brindar a quienes lo rodeaban, pero con el tiempo comenzó a notar que algo no estaba bien. Las puertas que había abierto en su vida se llenaban de problemas, las bendiciones que recibía parecían desvanecerse. Había orado por sus amigos, había prestado su tiempo y esfuerzos para aquellos que nunca lo apreciaron, y eso lo llevó a un lugar de agotamiento espiritual. Un día se encontró de rodillas en su cuarto, quebrantado y clamando a Dios, pidiendo una respuesta. En ese momento, Dios le recordó las palabras de Jesús en Mateo 7:6, y también lo que se dice en Proverbios 13:20: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Javier comprendió que había sido sabio en muchas cosas, pero que en otras había sido ciego, sin discernir a quién estaba entregando lo más valioso que tenía: su fe, su energía y su amor. Ese día, Javier tomó la decisión de alejarse de ciertas personas que estaban drenando su paz, su bendición y su vida espiritual. Sabía que el precio espiritual de seguir prestando su tiempo y recursos a aquellos que no valoraban la verdad de Dios era demasiado alto. Empezó a priorizar su relación con Dios, su familia y las personas que realmente respetaban la palabra de Dios. En ese proceso, Dios lo restauró de una manera increíble. Su vida comenzó a cambiar. Su relación con su esposa y sus hijos se fortaleció. Las puertas que antes estaban cerradas comenzaron a abrirse. Javier testifica ahora que fue el momento en que decidió obedecer, el momento en que dejó de lanzar perlas a los cerdos, lo que comenzó a transformar su vida. Dios le mostró que, cuando se entrega lo valioso a aquellos que no están dispuestos a recibirlo, no solo se pierde lo que se da, sino que se abre la puerta para que el enemigo ataque. Pero cuando se toma la decisión de vivir en obediencia, de caminar según el propósito de Dios, entonces el cielo se abre y la bendición de Dios fluye sin medida. Este testimonio refleja perfectamente el mensaje que estamos compartiendo hoy. Las decisiones que tomamos respecto a quién damos nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra fe tienen un impacto directo en nuestra vida espiritual y en las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nosotros. Al igual que Javier, tú también puedes tomar una decisión hoy. Puedes elegir caminar en obediencia, cerrar puertas que necesitan ser cerradas y empezar a vivir con discernimiento, entendiendo que lo que Dios te ha dado no debe ser desperdiciado. Dios siempre nos da la oportunidad de restaurar lo que hemos perdido, pero debemos tomar una decisión consciente de vivir bajo su dirección y en total obediencia a su palabra.
Al hacerlo, veremos cómo Él moverá montañas, abrirá puertas y traerá prosperidad espiritual a nuestras vidas. Hermanos y hermanas, hoy hemos hablado de verdades profundas que vienen directamente de la palabra de Dios. Hemos escuchado que no podemos seguir entregando lo más santo de nosotros a aquellos que no lo valoran. Hemos aprendido que el discernimiento es clave, porque hay puertas que deben permanecer cerradas y hay corazones que no están listos para recibir lo que Dios ha depositado en nuestra vida. Si seguimos prestando lo que no debemos, si seguimos ofreciendo nuestras bendiciones sin considerar la voluntad de Dios, entonces, sin darnos cuenta, podemos abrir la puerta a la pobreza espiritual, emocional y física, y permitir que las maldiciones toquen nuestra vida. Hoy, más que nunca, debemos tomar una decisión firme. Es un llamado a vivir con sabiduría, a vivir con discernimiento y a vivir con obediencia a lo que Dios nos ha mostrado. El enemigo es astuto y usa lo que tocamos, lo que poseemos, para alejarnos de los propósitos divinos, pero debemos recordar que lo que Dios nos da no es para todos. Debemos saber cuándo debemos decir no y cuándo debemos alejar a aquellos que no están dispuestos a recibir lo que tenemos que ofrecer. Las bendiciones de Dios no pueden ser entregadas a aquellos que no están dispuestos a valorar lo que Él nos ha dado. No dejemos que el silencio de Dios se convierta en una realidad en nuestras vidas. Si Él guarda silencio, es momento de buscar su rostro, de arrepentirnos, de volver a Él con un corazón humilde y dispuesto a ser transformados. El precio espiritual de prestar sin discernir es alto, pero la recompensa de vivir en obediencia es aún mayor. El enemigo puede tratar de usar lo que tenemos, pero si estamos firmes en Cristo, si nos mantenemos obedientes, entonces nada podrá tocarnos. Mi querido hermano, mi querida hermana, hoy es el día para tomar un paso de fe. Hoy es el día para poner en práctica lo que hemos aprendido. Hoy es el día para cerrar puertas que deben permanecer cerradas y abrir las puertas del corazón a Dios. No dejes que las maldiciones entren en tu vida por no discernir correctamente. La bendición de Dios está esperando ser derramada sobre ti, pero debemos ser sabios, debemos ser fieles y debemos obedecer. Es tiempo de vivir según la palabra de Dios. Es tiempo de tomar las decisiones correctas, de seguir el camino de obediencia que Él ha trazado para nosotros. No permitas que el enemigo use lo que tienes para destruir lo que Dios quiere edificar en tu vida. Que este mensaje quede grabado en tu corazón y que cada día vivas con la sabiduría y el discernimiento que solo Dios puede otorgar. Hazlo hoy, hazlo ahora. Y verás cómo la bendición de Dios te rodea, te cubre y te guía en cada paso de tu vida. Amigos, escuchen con atención, porque lo que voy a decir hoy puede cambiar el rumbo de su vida. Hay decisiones que parecen pequeñas, simples, inofensivas, pero que pueden abrir puertas al sufrimiento, a la escasez, incluso a la maldición. La palabra de Dios nos advierte una y otra vez que no debemos ser necios con lo que Él nos ha dado. Hoy voy a hablarte de 8 cosas que nunca deberías prestar. Y si lo haces, si ignoras esta advertencia, podrías estar invitando a la pobreza a entrar en tu casa. Podrías estar abriendo tu vida a consecuencias que no ves venir. Así que te ruego, quédate conmigo. Este mensaje es urgente. Tu futuro espiritual y material podría depender de esto. Vivimos en un mundo donde la generosidad es aplaudida, donde compartir se ve como un acto noble. Y sí, hay bendición en dar. La Biblia nos enseña a ayudar al necesitado, a extender la mano al que sufre, pero también hay advertencias claras. No todo lo que prestamos trae fruto, no todo lo que compartimos agrada a Dios. Hay cosas que, si las entregas a otros, aunque parezca un acto bueno, estarás abriendo puertas que Dios nunca quiso que se abrieran. Hoy quiero hablarte con el corazón, como un pastor habla a su rebaño. Porque muchos de ustedes están luchando, están orando, están trabajando y aún así no ven fruto. Y se preguntan, ¿por qué? ¿Qué está bloqueando mis bendiciones? A veces, el enemigo no entra por una gran puerta, entra por un pequeño descuido. Y hay ciertas cosas que, si las prestas, si las entregas sin discernimiento, pueden convertirse en cadenas invisibles que te atan
que te roban la paz, la provisión y la protección divina. Esta no es una palabra para que tengas miedo, es una palabra para que despiertes, para que mires tu vida con ojos espirituales, porque lo que estás entregando con tu mano puede estar drenando tu alma. Vamos a hablar hoy de 8 cosas que jamás deberías prestar. 8 cosas que si no tienes cuidado pueden ser la causa de pobreza, ruina y maldiciones sobre ti y tu familia. Amigos, hay puertas que no se ven con los ojos, pero se abren con las decisiones del corazón. Hay actos que parecen pequeños, gestos que parecen inofensivos, pero que abren puertas invisibles al mundo espiritual. Y esas puertas no siempre llevan a la bendición. Algunas conducen directamente a la maldición. El enemigo no necesita que le des toda tu vida, solo necesita una rendija, una brecha, una puerta que tú mismo abras por ignorancia o por un corazón no vigilante. La palabra de Dios dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué nos dice esto el Señor? Porque desde el corazón salen las decisiones. Desde allí nace la generosidad, pero también la necedad. Hay momentos en que prestamos lo que no debemos, y no hablo solamente de cosas materiales. Hay quienes prestan su paz, su tiempo, su energía, sus dones a personas que no han sido puestas por Dios en sus vidas, y al hacerlo sin darse cuenta, están dejando abierta una puerta por la cual entra la oscuridad. Quizá tú has vivido esto, has querido ayudar a alguien, darles algo tuyo, confiarles una parte de ti, y luego todo comenzó a ir mal. Perdiste el gozo, tu economía comenzó a caer, tu salud se resintió, y pensaste, ¿por qué, Señor? ¿Por qué si yo solo quise hacer el bien? Porque no toda ayuda es dirección divina, no todo préstamo es voluntad de Dios. Hay cosas que fueron dadas a ti para que las cuides, no para que las compartas con cualquiera. En 2 Juan 1:10-11 leemos: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis, bienvenido, porque el que le dice, bienvenido, participa en sus malas obras. Esto es fuerte, directo y muchas veces ignorado, porque vivimos en una cultura donde el amor parece ser sin límites, donde todo debe ser tolerado, donde todo debe ser compartido. Pero Dios pone límites. Dios protege lo santo. Dios te dice, no todo el que entra a tu vida debe recibir lo que es tuyo, porque al hacerlo, tú mismo participas de lo que ellos cargan. Hay personas que cargan con maldición, no porque tú las maldigas, sino porque viven alejadas de Dios. Rechazan su palabra, caminan en tinieblas, pero vienen a ti con sonrisas, con palabras suaves, pidiéndote algo, un favor, un préstamo, tu apoyo. Y tú, movido por compasión, abres tu vida, les das acceso a tu casa, a tu corazón, a tus recursos, y en ese acto que parece bondadoso, abres una puerta invisible, y por esa puerta entran cargas que no eran tuyas, problemas que no sembraste, tormentas que no te correspondían. La Biblia dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Así de claro, no le des lugar, no le abras la puerta, no te justifiques con buenas intenciones. La obediencia es más poderosa que la compasión mal dirigida, porque lo que tú prestas, lo que tú entregas, si no es guiado por el Espíritu Santo, puede convertirse en el canal por el cual entra la ruina. Recuerda esto, no todo lo que es tuyo debe ser compartido. Hay cosas que son consagradas, hay cosas que el Señor te dio para que las guardes, las cuides, las protejas. Si abres la puerta equivocada, por amor mal entendido, podrías estar permitiendo que lo sagrado sea pisoteado, y con ello, que la maldición entre por tu propia mano. Hoy Dios te llama a cerrar esas puertas invisibles, a discernir, a pedir sabiduría, a vigilar tu corazón y tus decisiones, porque cada acto que haces en lo visible tiene un eco en lo invisible. Y muchas veces, lo que parece generoso puede estar robando tu bendición. Y si hay puertas que se abren por ignorancia, también hay trampas disfrazadas de virtud. La generosidad, ese hermoso don que Dios ha puesto en nuestros corazones, puede volverse una trampa mortal si no está guiada por el Espíritu Santo.
porque el enemigo no siempre ataca de frente. A veces se viste de necesidad, se esconde detrás de una súplica, se cubre con el disfraz de la compasión, y allí, sin darnos cuenta, caemos. La generosidad no es pecado, es una virtud del cielo. Pero cuando se ejerce sin discernimiento, cuando se da todo a todos, cuando se entrega lo santo sin preguntar a Dios, entonces ya no es virtud, es vulnerabilidad. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¡Qué palabra tan fuerte! No todo el que pide merece recibir, no todo el que llora merece entrar. Jesús no hablaba desde la dureza, hablaba desde la sabiduría del cielo, porque hay corazones endurecidos que no buscan ayuda, buscan aprovecharse. Hay personas que no quieren tu bendición para glorificar a Dios, sino para usarla como excusa para seguir en desobediencia. Conozco historias de hombres y mujeres que entregaron todo lo que tenían por ayudar, vendieron lo que Dios les había dado para socorrer a alguien, y luego esa persona desapareció, los traicionó, y ellos se quedaron con manos vacías, preguntándose por qué. Y la respuesta no está en la falta de amor, sino en la falta de dirección. No pidieron guía, no buscaron al Señor, actuaron por emoción, no por obediencia. La generosidad sin guía puede destruir, puede arrastrarte a la ruina emocional, financiera y espiritual, porque cuando das lo que no fuiste llamado a dar, te conviertes en blanco del desgaste, y el enemigo se alimenta del desgaste. Él no quiere solo tus recursos, quiere tu fe, quiere que al final digas: ¿de qué sirvió ayudar? ¿Dónde está Dios? Pero no fue Dios quien te envió, fue tu impulso. La Biblia dice en Proverbios 19:2, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, peca. Apresurarse a dar, a prestar, a entregar, sin sabiduría, es pecado, porque se convierte en orgullo, en creer que tú sabes más que Dios, que puedes arreglar lo que solo el Espíritu Santo puede transformar. Hay personas que tú no vas a cambiar con un préstamo. Hay personas que no van a salir del hoyo porque tú les des algo. Solo saldrán cuando se humillen delante del Señor. Hasta entonces, cualquier ayuda será como regar tierra seca. No dará fruto y te robará la semilla. Y por eso debemos orar antes de actuar. Debemos preguntar al Espíritu Santo: ¿esta generosidad me la estás pidiendo tú o nace de mi impulso? Porque incluso el deseo de ayudar puede convertirse en una trampa si no viene de Dios. Lucas 6:38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Sí, hay bendición en dar, pero esa promesa está dirigida a quienes dan desde el corazón guiado por Dios, no a quienes se desgastan dando lo que Dios nunca les pidió que entregaran. Hoy el Señor quiere abrirte los ojos para que entiendas que la generosidad no es dar todo a todos, sino dar lo correcto en el momento correcto, a la persona correcta, guiado por su Espíritu. Porque cuando damos sin dirección, podemos estar alimentando el ciclo de pobreza en otros y atrayendo agotamiento espiritual sobre nosotros mismos. No todo lo que parece bien es bueno, y no toda generosidad agrada al cielo. Solo aquella que nace del corazón obediente, del oído atento, del alma que consulta primero al trono de Dios antes de abrir la mano al hombre. Y si hay algo que debes entender con urgencia, es esto: lo que Dios te dio no es para todos. Vivimos en una época en la que se nos enseña a compartirlo todo, a no poner límites, a abrir el corazón y la mano sin reservas. Pero esa no es la forma en que el reino de Dios opera. Nuestro Dios es un Dios de orden, de propósito, de dirección. Y Él no te da recursos, dones, tiempo o revelación para que los entregues sin discernimiento. Hay bendiciones que fueron puestas en tus manos para que las cuides, no para que las distribuyas a quienes no las valoran. En Mateo 25, Jesús cuenta una parábola sobre los talentos. A uno se le dio 5, a otro 2 y a otro 1. No fue casualidad, fue de acuerdo a la capacidad de cada uno.
Hace algunos años conocí a un hombre llamado Javier, quien pasó por una experiencia que transformó completamente su vida. Javier vivía atrapado en la cadena de una vida llena de malas decisiones. Su corazón estaba marcado por la desobediencia y las consecuencias de esas decisiones lo perseguían constantemente. Había prestado, sin discernir, tanto su tiempo como su energía y, lo más importante, su fe a las personas equivocadas. Había prestado su confianza a aquellos que no valoraban lo que él ofrecía, aquellos que no veían el valor de la bendición que Dios había depositado en él. Al principio, las cosas parecían ir bien. Javier intentaba ayudar, dar y brindar a quienes lo rodeaban, pero con el tiempo comenzó a notar que algo no estaba bien. Las puertas que había abierto en su vida se llenaban de problemas, las bendiciones que recibía parecían desvanecerse. Había orado por sus amigos, había prestado su tiempo y esfuerzos para aquellos que nunca lo apreciaron, y eso lo llevó a un lugar de agotamiento espiritual. Un día se encontró de rodillas en su cuarto, quebrantado y clamando a Dios, pidiendo una respuesta. En ese momento, Dios le recordó las palabras de Jesús en Mateo 7, 6, y también lo que se dice en Proverbios 13, 20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Javier comprendió que había sido sabio en muchas cosas, pero que en otras había sido ciego, sin discernir a quién estaba entregando lo más valioso que tenía, su fe, su energía y su amor. Ese día, Javier tomó la decisión de alejarse de ciertas personas que estaban drenando su paz, su bendición y su vida espiritual. Sabía que el precio espiritual de seguir prestando su tiempo y recursos a aquellos que no valoraban la verdad de Dios era demasiado alto. Empezó a priorizar su relación con Dios, su familia y las personas que realmente respetaban la palabra de Dios. En ese proceso, Dios lo restauró de una manera increíble. Su vida comenzó a cambiar. Su relación con su esposa y sus hijos se fortaleció. Las puertas que antes estaban cerradas comenzaron a abrirse. Javier testifica ahora que fue el momento en que decidió obedecer, el momento en que dejó de lanzar perlas a los cerdos, lo que comenzó a transformar su vida. Dios le mostró que, cuando se entrega lo valioso a aquellos que no están dispuestos a recibirlo, no solo se pierde lo que se da, sino que se abre la puerta para que el enemigo ataque. Pero cuando se toma la decisión de vivir en obediencia, de caminar según el propósito de Dios, entonces el cielo se abre y la bendición de Dios fluye sin medida. Este testimonio refleja perfectamente el mensaje que estamos compartiendo hoy. Las decisiones que tomamos respecto a quién damos nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra fe tienen un impacto directo en nuestra vida espiritual y en las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nosotros. Al igual que Javier, tú también puedes tomar una decisión hoy. Puedes elegir caminar en obediencia, cerrar puertas que necesitan ser cerradas y empezar a vivir con discernimiento, entendiendo que lo que Dios te ha dado no debe ser desperdiciado. Dios siempre nos da la oportunidad de restaurar lo que hemos perdido, pero debemos tomar una decisión consciente de vivir bajo su dirección y en total obediencia a su palabra. Al hacerlo, veremos cómo Él moverá montañas, abrirá puertas y traerá prosperidad espiritual a nuestras vidas. Hermanos y hermanas, hoy hemos hablado de verdades profundas que vienen directamente de la palabra de Dios. Hemos escuchado que no podemos seguir entregando lo más santo de nosotros a aquellos que no lo valoran. Hemos aprendido que el discernimiento es clave, porque hay puertas que deben permanecer cerradas y hay corazones que no están listos para recibir lo que Dios ha depositado en nuestra vida. Si seguimos prestando lo que no debemos, si seguimos ofreciendo nuestras bendiciones sin considerar la voluntad de Dios, entonces, sin darnos cuenta, podemos abrir la puerta a la pobreza espiritual, emocional y física, y permitir que las maldiciones toquen nuestra vida. Hoy, más que nunca, debemos tomar una decisión firme. Es un llamado a vivir con sabiduría, a vivir con discernimiento y a vivir con obediencia a lo que Dios nos ha mostrado. El enemigo es astuto y usa lo que tocamos, lo que poseemos, para alejarnos de los propósitos divinos, pero debemos recordar que lo que Dios nos da no es para todos. Debemos saber cuándo debemos decir no
y cuándo debemos alejar a aquellos que no están dispuestos a recibir lo que tenemos que ofrecer. Las bendiciones de Dios no pueden ser entregadas a aquellos que no están dispuestos a valorar lo que Él nos ha dado. No dejemos que el silencio de Dios se convierta en una realidad en nuestras vidas. Si Él guarda silencio, es momento de buscar su rostro, de arrepentirnos, de volver a Él con un corazón humilde y dispuesto a ser transformados. El precio espiritual de prestar sin discernir es alto, pero la recompensa de vivir en obediencia es aún mayor. El enemigo puede tratar de usar lo que tenemos, pero si estamos firmes en Cristo, si nos mantenemos obedientes, entonces nada podrá tocarnos. Mi querido hermano, mi querida hermana, hoy es el día para tomar un paso de fe. Hoy es el día para poner en práctica lo que hemos aprendido. Hoy es el día para cerrar puertas que deben permanecer cerradas y abrir las puertas del corazón a Dios. No dejes que las maldiciones entren en tu vida por no discernir correctamente. La bendición de Dios está esperando ser derramada sobre ti, pero debemos ser sabios, debemos ser fieles y debemos obedecer. Es tiempo de vivir según la palabra de Dios. Es tiempo de tomar las decisiones correctas, de seguir el camino de obediencia que Él ha trazado para nosotros. No permitas que el enemigo use lo que tienes para destruir lo que Dios quiere edificar en tu vida. Que este mensaje quede grabado en tu corazón y que cada día vivas con la sabiduría y el discernimiento que solo Dios puede otorgar. Hazlo hoy, hazlo ahora.